Biblioteca Universal de Misterio y Terror, volumen 1, octavo y último relato. Ofidio, un original de JLC basado en una idea de Lovecraft. Si tenéis miedo de las serpientes, si un terror ancestral a los ofidios os domina, tratad de racionalizarlo. Acudid al diccionario y leed la científica descripción que de los reptiles se hace. Al finalizar la lectura, no podréis impedir que un implacable escalofrío se instale en vuestra columna vertebral. Tened presente, entonces, que el miedo que os producen las serpientes es una advertencia de Kaloch, su rey. Por ello, no debéis en ningún caso encender su furor. Quien haya reflexionado sobre el horror que la generalidad de los seres humanos sienten hacia las serpientes, habrá llegado sin duda a conclusiones poco satisfactorias. Ese horror no nace tanto de la peligrosidad mortal de los ofidios, puesto que hay otros muchos animales venenosos sobre la tierra que no inspiran tan horrendos escalofríos, como de esa oscura impresión de seres esencialmente otros que provocan. Su fría viscosidad, la sensación maligna que producen sus movimientos ondulantes, la insondable mirada de sus ojos sin párpado, mucho más venenosa que el propio veneno de estos seres, todo ello, y quizás la premonición de que solo espíritus abyectos pueden animar a cuerpos tan repulsivos, hacen que baste la mención de su nombre para que un sentimiento de rechazo absoluto nazca de nuestra memoria más antigua. No es extraño, por tanto, que aquellas culturas cuyo contacto con la naturaleza es más directo que la nuestra, consideren la muerte por picadura de serpiente como la más terrible de las maldiciones. Hay, sin embargo, viejas leyendas amazónicas que atribuyen a las serpientes la capacidad de crear un horror todavía más profundo que el de la muerte, una maldición tan abyecta que la propia idea de la muerte constituye para sus presuntas víctimas una liberación. Determinadas serpientes dotadas de poderes oscuros, tal vez procedentes de lóbregos universos, podrían llegar a transformar la naturaleza física de los hombres en algo de abominables y viscosas características, algo cuya visión derrumbaría para siempre la fortaleza de los espíritus más enteros. Por supuesto, siempre había considerado que mi mente estaba sentada en sólidas bases racionalistas y me negaba por principio a creer en este tipo de leyendas. Sigo negándome, incluso después de haber sido testigo de lo que a continuación contaré, pero ya soy menos proclive a negar la existencia de espantosas fuerzas sobrenaturales. O por decirlo de otro modo, empiezo a creer que las llamadas leyes de la naturaleza no son tan claras, concretas y definitivas como convendría a la tranquilidad de nuestro ánimo. Por desgracia, en este mundo que nos ha tocado vivir, pueden operar elementos subterráneos, energías malditas que solo rara vez afloran a la superficie de la realidad y cuya existencia todavía permanece ignorada para la mayoría de los seres humanos, gracias a los piadosos oficios de los dioses. No es este, lamentablemente, mi caso. Yo sé, he visto, he olfateado, he sostenido su mirada atroz, he advertido los rasgos espantosamente humanos de aquella criatura reptante. Y cada noche, antes de acostarme, lamento carecer de convicciones religiosas, pues si así fuera,
recaería con todo el ardor de mi corazón para no volver a verla en mis frecuentes pesadillas. Soy etnólogo. Me apasiona el estudio de aquellos pueblos americanos que todavía conservan ciertos rasgos de las culturas precolombinas. Almaceno en mi memoria y en mis archivos las leyendas de estos indios con la unción de un devoto. Gracias a esa pasión, conozco más sobre Quetzalcóatl, el dios serpiente, que cualquier otro investigador contemporáneo. Sé, por tanto, que este dios, generalmente benigno, no siempre tiene manifestaciones positivas. Por el contrario, a veces adopta el nombre de Calot, y entonces se muestra como un padre terrible, dispensador de los castigos más horrorosos a quien maltrate a cualquiera de sus hijas, las serpientes comunes. Lo que desconocía era que esa leyenda pudiera llegar a plasmarse realmente, quién sabe por medio de qué ominosos mecanismos, hasta materializar su horrenda carga punitiva en las repulsivas características de una criatura viva. Lo desconocía, hasta que siguiendo el rastro ofrecido por ciertos rumores y confidencias, llegué hasta el hospital de... Me niego a revelar su nombre, situado en uno de los últimos enclaves civilizados a orillas del Amazonas. Expuse al doctor Dos Santos, director del hospital, el motivo de mi presencia. La carta de presentación de un influyente personaje de la región me facilitó las cosas. Pocas personas, incluso dentro del hospital, conocían la existencia de aquello. Así que Dos Santos se sorprendió de que, aunque confusas, hubieran llegado noticias hasta mí. Tenía un aspecto ceñudo y preocupado. Era evidente que la existencia de un ser tan inquietante en la institución que dirigía le estaba produciendo un indisimulable estado de ansiedad, incluso de angustia, a juzgar por el tono grave con que me hablaba. «No sabemos qué hacer con él», me dijo. «Tal vez lo más correcto fuera darle muerte, pero nadie se atreve a tanto. De momento lo tenemos encerrado». Manifesté mis deseos de verlo de inmediato y aunque de mala gana accedió, no sin antes hacerme jurar que al menos durante un largo tiempo no diría a nadie una sola palabra del caso. Los indígenas, añadió a modo de justificación, son muy supersticiosos. Temo que si lo supieran, el pavor pudiera empujarles a realizar acciones violentas. Es mucho mejor para todos que se guarde el secreto más absoluto. Le di toda clase de seguridades de que al menos mientras el monstruo estuviera con vida, mis labios permanecerían sellados como una tumba. Solo entonces, y haciendo un esfuerzo considerable para vencer ciertas resistencias psicológicas que en aquellos momentos me parecieron excesivas, accedió a acompañarme hasta los sótanos. Se diría que un horror indecible le inducía a permanecer sentado, que levantarse, coger el manojo de llaves y abrirme camino hacia el subterráneo constituía una prueba muy dura para su alterada emotividad. No lo comprendía entonces y me pareció que tenía que vérmelas en la persona de Dos Santos con un individuo proclive al desequilibrio. Ahora, por el contrario, pienso que tal vez hubiera sido mejor para mi propia serenidad no bajar aquellas escaleras, ahorrarme la visión que tuve que soportar y desconocer la ominosa historia que conocí de sus labios, trémulos por su pavor nada fácil de dominar. Una vez llegados a una apartada sala del sótano, Dos Santos levantó una trampilla del suelo y comenzamos a descender innumerables escaleras,
apenas iluminadas por una deficiente instalación eléctrica alimentada por un rudimentario generador de diésel. Las bombillas daban una luz anaranjada y mortecina, pero agradezco al destino esta circunstancia, pues con mayor luz hubiera visto del todo los alucinantes rasgos de la criatura. Y pese a ello, después de haber visto lo que vi, dudo mucho de mi capacidad de aguante para ciertas cosas. Comencé a notar un tufo muy extraño, a la vez dulzón y nauseabundo, al final de las escaleras, frente a una puerta metálica de grosor considerable, que solamente podía abrirse tras accionar el mecanismo de 3 complicadas cerraduras desde la parte donde estábamos. Dos Santos abrió la puerta, dando claras muestras de la repulsión que tal acción le producía. Lo que seguía a continuación no era la celda, sino un largo y estrecho pasillo, en cuyo final se veía otra puerta de características idénticas, a no ser porque en su parte superior había un pequeño agujero defendido por gruesos barrotes. A medida que avanzábamos, aumentaba el asqueroso olor, y pude advertir que la repulsión del mismo procedía de ciertos matices difíciles de definir, pero cuya sutil viscosidad se adhería a la pituitaria con tal fuerza que prometía una larga permanencia en ella. Era un olor húmedo y, como he dicho antes, viscoso, que sugería a la vez la fuerza de la vida y la de la putrefacción. En cualquier caso, se trataba de algo muy difícil de soportar y que ponía en guardia a las fuerzas primordiales del instinto frente a la fuente de tales emanaciones. Yo veía que ante mí Dos Santos andaba inseguro. Pese a tratarse de un hombre corpulento y de aspecto imponente, hubiera jurado que las piernas le temblaban. De pronto vaciló. Se apoyó en la rezumante pared del pasillo y acabó volviendo su alterado rostro hacia mí. Entonces dijo: «Es usted quien tiene deseos de verlo, no yo. Mis deberes como anfitrión terminan aquí. Me niego a dar un solo paso adelante, pero le dejo el camino libre si tiene valor para continuarlo. Yo le esperaré aquí. Procure no tardar demasiado». Confieso que me impresionó su actitud y que por un momento vacilé yo también, pero pudo más mi curiosidad y mi deseo de no quedar ante sus ojos como un cobarde. Así que me armé de valor y continué solo el resto del pasillo. Recuerdo que mis pasos resonaban en la penumbra silenciosa, pero no sabría decir si el escucharlos me daba ánimos o me acobardaba. Mi vista estaba fija en el agujero de los barrotes, que se acercaba cada vez más. Faltarían unos 7 o 10 metros para llegar a la segunda puerta, cuando escuché un ruido que no procedía de mis pasos y que tuvo la virtud de detenerlos y de acelerar el latido de mi corazón. Escuché una serie de silbidos agudos, largos, siseantes, idénticos a los de las serpientes de cascabel, pero más potentes, y cosa verdaderamente extraordinaria, con unos registros que me recordaron los de la voz humana. Había algo escalofriantemente familiar en aquellos silbidos y a la vez anormalmente extraño, como si un niño tratara de imitar el lenguaje de las serpientes, o como si una serpiente se esforzara, si ello fuera posible, en imitar los gemidos de un anciano moribundo. Volví la cabeza y hubiera vuelto todo el cuerpo, cambiando el sentido de mi marcha, si mi vista no hubiera tropezado con el voluminoso y aterrorizado cuerpo del director del hospital.
Si quería salvar mi dignidad o la imagen que de mí mismo quería darle, no me quedaba otro remedio que continuar. Desoí o traté de no prestar atención consciente a los silbidos procedentes de la celda, a la creciente náusea que me producía el hedor procedente de allí. Y alcancé al fin, oprimiéndome con fuerza las narices, los barrotes del agujero, para llegar hasta el cual tuve que elevarme de puntillas. Nada más hacerlo, resonó un golpe terrible al otro lado de la puerta. Me estremecí, no tanto por lo inesperado de la sacudida, como por la evidencia de que el ser semoviente del otro lado era plenamente consciente de mi presencia, y que sus sentimientos hacia mí no podían calificarse en modo alguno de indiferentes ni amistosos. Lamento haberme cruzado nada más levantar la cabeza con la mirada de aquellos ojos oscuros y centelleantes, ojos que, aunque humanos, manifestaban una clase de odio demasiado intenso y a la vez demasiado frío como para pertenecer al espíritu de nuestra especie. He dicho que sus ojos eran humanos, y eso era precisamente lo que provocaba mayor horror, porque el resto del cuerpo, oh bienhechora penumbra, la parte del cuerpo que pude llegar a entrever ofrecía un aspecto espeluznante, algo que reptaba con dificultad, arrastrándose con movimientos ondulatorios que recordaba a una improbable figura humana carente de osamenta. No sé cómo pude resistir aquella visión sin caer al suelo desmayado, ni de dónde logré reunir la suficiente presencia de ánimo para continuar observando. Pero así lo hice, y pude darme cuenta de que su tamaño era algo inferior al de un hombre, que su desnudez era completa y que carecía de vello en toda la superficie de su escamosa piel. Me llamó la atención de modo particular su cabeza plana, la carencia de cuello, la estrechez de sus hombros casi pegados a las orejas diminutas. Pero aquella cosa semoviente no dejaba de mirarme con un manifiesto sentimiento de helada hostilidad, al tiempo que silbaba y silbaba de esa forma insoportable que antes he descrito. No lamento haberme apartado casi de inmediato de los barrotes, aunque ello redunde en menoscabo de una descripción más minuciosa del monstruo. Había visto más que suficiente. Aparté la cara horrorizado, y ya no me importó en absoluto lo que Dos Santos pudiera pensar acerca de mi escasa capacidad de aguante, ya que corrí a su encuentro temblando, y ambos nos apresuramos a escapar del lóbrego subterráneo, del hedor nauseabundo, que sin embargo iba a impregnar mi piel y mis ropas durante varias horas, y de los amenazadores silbidos con que el repulsivo prisionero nos despedía. Una vez en su despacho, el director, para calmarme, me ofreció un cigarrillo. Mis nervios estaban alterados. Di varias bocanadas, pero el humo me sabía el aliento fétido que se respiraba en la saúrda. Lo arrojé, bebí un vaso de agua y me apoltroné lo mejor que pude en el sillón que Dos Santos me ofrecía. Con bastante dificultad logré relajarme un tanto. Pude escuchar entonces de sus labios la historia que transcribo a continuación, mientras el fugaz crepúsculo del trópico daba paso a la noche. Pedro Guirao y su esposa Gloria Cabral, comenzó el doctor Dos Santos su narración, eran una de tantas parejas empujadas por la miseria hasta la selva amazónica, cuando para aliviar la crisis económica, el gobierno dio facilidades a todos los que quisieran establecerse como colonos, rescatando tierras cultivables a golpes de machete. Al principio,
Pedro se había resistido a tomar esta decisión pese a las intolerables condiciones de vida que imperaban en los suburbios de Sao Paulo, donde con grandes esfuerzos lograban apenas sobrevivir por el miedo cerval que desde siempre le habían inspirado las serpientes. Al parecer, una vieja mulata medio bruja le había vaticinado cuando era niño que moriría a causa de ellas. Pero la resolución de Gloria fue más fuerte que el pánico de su compañero y acabó convenciéndole. Levantaron una pequeña casa de madera en los terrenos asignados por el gobierno a unos 4 kilómetros del poblado y comenzaron una vida de labradores y granjeros que, aunque dura a causa de las agobiantes condiciones climatológicas, les permitía comer todos los días. A Gloria le parecía por mucho más preferible a la que hasta entonces habían llevado en la ciudad. Disponían al menos de una casa y no de una miserable chabola de hoja de lata y cartón. Pedro, sin embargo, tenía sus dudas. El miedo a las serpientes se le había transformado en una auténtica obsesión. Debía enfrentarse diariamente a los horrores de la selva y sus encuentros con serpientes, aunque fueran a distancia, eran desgraciadamente mucho más frecuentes de lo que su carácter histórico podía tolerar. Cuando tenía lugar uno de estos encuentros, regresaba a casa despavorido y tras cerrar a conciencia puertas y ventanas, se metía en la cama temblando y se negaba a salir de ella hasta que la necesidad le obligaba a hacerlo. Tal estado de cosas no podía continuar durante mucho tiempo. Por fortuna, en una de sus incursiones a la selva, logró establecer contacto con los Selocos, una tribu que, pese a sus relaciones con los blancos, seguía manteniendo en buena parte sus ritos, tradiciones y costumbres. Se trataba de un puñado de indios amistosos y pacíficos que le acogieron cordialmente en su poblado. Cuauhtémoc, el viejo hechicero, advirtió la sombría inestabilidad de su carácter y adivinó la causa. «Ten cuidado con Calot, el dios serpiente», le dijo. «El miedo que te dan todas las serpientes es una advertencia suya. Debes respetarlo y no encender nunca su furor. Pero yo haré una magia para ti. Cerraré tu círculo y las serpientes no volverán a molestarte en mucho tiempo». Por supuesto, estos datos los conocía el doctor Dos Santos por referencias de terceras personas y no estaba en condiciones de asegurar que fueran enteramente ciertos. Al parecer, el hechicero indicó a Pedro Guirao que permaneciera de pie en el centro del poblado y acto seguido convocó a toda la tribu. Los indios se sentaron a su alrededor formando un amplio círculo y comenzaron a entonar una serie de misteriosas salmodias al tiempo que Cuauhtémoc daba vueltas en torno suyo en el sentido contrario al de las agujas del reloj, mientras sujetaba por la cabeza con la mano izquierda una serpiente de cascabel viva. Al completar la 12ª vuelta, depositó al ofidio a los pies de Pedro, a quien un miedo absoluto en aquellos momentos estaba a punto de hacerle perder la razón. Obedeció, sin embargo, a Cuauhtémoc y pudo soportar, gracias a los ánimos que éste le infundía, toda la prueba sin mover un músculo. La serpiente, tras varios minutos de inmovilidad, levantó la cabeza. Pedro bajó la suya. Un sudor frío le nublaba los ojos. Su naturaleza le incitaba a escapar con la celeridad de un resorte. Pero hacerlo significaba la muerte, ya que el animal estaba sin duda tan aterrorizado como él y no dudaría en saltar y morderle al menor movimiento. Se prolongó la indecible angustia varios minutos más, al tiempo que la tribu entera repetía cierta oscura frase con machacona insistencia, y Cuauhtémoc permanecía fijo ante él, mirándole sin pestañear y con los brazos cruzados.
Finalmente, el reptil pasó rozando lentamente sus pies desnudos. La sangre se le heló, pero aquella viscosa caricia tuvo un fin. Entonces el círculo de los nativos se deshizo y de esta forma pudo la serpiente huir hacia la selva. Ahora, dijo Cuauhtémoc, la serpiente le dirá a Calot que le respetas y él cuidará de que ninguna de sus hijas se acerque a ti. Después de aquel incidente con los indios, Pedro perdió en parte su miedo a las serpientes y pudo adaptarse mejor a su nueva vida. Pero Gloria no sabía nada de lo ocurrido. Una tarde vio, debajo de un árbol cercano a su casa, un nido de serpientes de cascabel. 3 pequeñas crías repulsivamente blancas estaban enroscadas entre sí, esperando la llegada de su madre. Al verlas tan cercanas a la casa, Gloria recordó los terrores de su marido. Quiso evitar que esos terrores se produjeran, ahora que al fin parecían marchar mejor las cosas, y a tal fin cogió una piedra de gran tamaño y las fue matando una a una, aplastándolas con su peso. Las crías de serpiente, aún con vida, se retorcían sanguinolentas, con los intestinos despedazados, y un brillo maligno asomó a los ojos de la mujer. A aquellos animales inmundos, pensó, no llegarían a molestar jamás a Pedro. Completaba Gloria su labor destructora, aplastando a los pequeños seres con el pie, sin percatarse de que era observada por Pedro, que en aquellos momentos regresaba del trabajo diario. Al darse cuenta de su presencia, tapó apresuradamente la carroña con un poco de tierra y se dirigió a su encuentro. Pero Pedro había visto todo lo que hizo. Se acercó al nido, contempló los cadáveres retorcidos y no reaccionó, en contra de lo que Gloria esperaba, con una de sus habituales crisis histéricas. Esta vez la contemplación de las serpientes muertas le inspiró otros sentimientos más profundos, pero no menos terroríficos. Una densa sombra entenebreció su rostro. ¡Desgraciada!, dijo. ¡Mataste a sus hijas! Ahora Calot no tendrá piedad de nosotros. Ya no hay esperanza para ti ni para mí. Gloria trató de justificar su acción, recordándole que era la obsesión serpentina de Pedro la que le había empujado a obrar así. Pero Pedro se sumió en un hondo mutismo y nada le repuso. Regresaron ambos a su casa con las primeras sombras de la noche. En vano trató Gloria de hacer hablar a su marido, de suplicarle que olvidara lo sucedido, de hacerle ver que la cosa no tenía importancia alguna. «Todavía no has comprendido», habló al fin Pedro, «que estamos condenados. Calot vendrá y te convertirá en serpiente, y a mí me matará». Permaneció Pedro sentado en una silla, mirando a las estrellas a través de la ventana. Gloria se sentó a su lado, intentando consolarle, pero acabó contagiada de su mutismo. De vez en cuando lloraba en silencio, compadeciéndose de la locura de su marido. La luna llena apareció sobre los árboles y Pedro pensó en el gran ojo helado de Calot, sediento de venganza, a quien nada pasaba desapercibido. «Así me contaron lo sucedido», apostilló el doctor Dos Santos. «Quizás las cosas ocurrieran de otra manera, pero estoy en condiciones de asegurar, a juzgar por todos los indicios, que lo esencial de la historia es verídica. Después de aquella noche, hubo testigos que llegaron a recoger algunas frases terribles de Gloria, cuando aún no había perdido por completo la capacidad de pensar». Rogué al doctor que continuara su relato. Parecía resistirse a hacerlo. El sudor perlaba su frente. Se mostraba inquieto y yo mismo lo estaba, hasta el punto de que el más nimio ruido del exterior me sobresaltaba y me hacía pensar de inmediato en el lúgubre habitante de los subterráneos. Sin embargo, Dos Santos continuó.
A Gloria acabó rindiéndole al cansancio y se metió en la cama. Tardó mucho en conciliar el sueño, atormentada por los remordimientos y por el lamentable estado en que había dejado a su marido, sentado junto a la ventana y con la expresión del horror más espantoso grabada en el rostro. Se durmió al fin, pero su sueño duró poco, ya que al cabo de unos minutos fue despertada por un ruido siseante y continuo. Pensó que era el viento tal vez y volvió a dormir. Creyó percibir entre sueños algo pesado y sofocante sobre su cuerpo. Luego, el siseo aumentó hasta hacerse intolerable y recuperó de golpe la conciencia. La habitación estaba muy difusamente iluminada por los rayos indirectos de la luna, pero había la luz suficiente para que llegara a ver multitud de seres reptando por el suelo, subiendo incluso por las patas de la cama hasta rozar las plantas de sus pies. La casa estaba invadida de serpientes de cascabel, viscosas, retorcidas, frías, silbando sin cesar, reflejando en sus ojos malignos la mortecina claridad lunar. El espanto se acumuló en su garganta y de ella brotó un alarido incontenible. Y entonces, recortándose a contraluz en la difusa claridad de la ventana, vio una extraña sombra ondulante que se acercaba hasta su cama. Calot, el horrendo dios de las serpientes, venía a satisfacer en ella su afán de venganza. Este pensamiento cruzó por su mente a la vista de la sigilosa sombra, pero el miedo se transformó en un furor desesperado. Recordó que el hacha estaba cerca de la cama, al alcance de su mano izquierda, y pudo alcanzarla antes de que la sombra llegara a rozarla. Blandió el hacha y la descargó repetidas veces sobre la sombra. «¡Calot, maldito!», gritó. «No quise matarlas. Lo hice para que no asustaran a mi marido, pero no permitiré que me toques. ¡No lo permitiré!». Poseída por una furia demente, comenzó a lanzar carcajadas, a correr por la habitación completamente fuera de sí, pisoteando y aplastando a algunas de aquellas masas viscosas que habían entrado en la casa. Ninguna de las serpientes llegó a atacarla. «¿Quiere usted decir», interrumpió al doctor, «que Gloria logró sobrevivir?» «Conservó la vida, sí, pero no sé si la palabra sobrevivir es en este caso la correcta». Al día siguiente, yo estaba tan desazogado que, en contra de mi costumbre, volví a interrumpir. «¿Y qué le ocurrió a Pedro Guirao? ¿Cómo podría explicarse lo sucedido?» «Cabe una explicación, aunque me temo que es más terrible que los mismos hechos. Pedro, o mejor dicho, lo que quedaba de Pedro, también fue encontrado a la mañana siguiente. Unos compañeros de trabajo acudieron muy temprano a casa de Pedro Guirao para que, como de costumbre, les acompañara. Quedaron intrigados ante la puerta por la presencia de un olor nauseabundo y penetrante. Cuando la atravesaron, se les hizo evidente la magnitud de aquel horror. El cadáver de Pedro, descuartizado, fue hallado a los pies de la cama. A su lado se encontraba el hacha, llena de sangre. Por el suelo aparecían los cuerpos de varias serpientes de cascabel aplastadas, y también estaba reptando, silbando, con los ojos en blanco, lo que en otro tiempo había sido Gloria Cabral. ¿Lo que había sido Gloria Cabral? Sí, cuando llegaron aquellos trabajadores, todavía conservaba un asomo de lucidez. Luego la perdió por completo, como perdió el cabello hasta desaparecérsele todo. El proceso de su transformación fue lento, degradante, repulsivo.
Su piel fue cubriéndose de extrañas manchas negras y al morir, ebrio de horror como estaba, no dudé en interrumpirle de nuevo. ¿Quiere decir que murió? Entonces, ¿eso que está ahí abajo encerrado en el sótano? El doctor Dos Santos, con la garganta seca, hizo un último esfuerzo. Eso que está ahí abajo es lo que parió Gloria Cabral 9 meses después. Nacieron otras 2 criaturas que usted se ha librado del horror de verlas. Eran mucho más repugnantes, pero no lograron sobrevivir. Escuché entonces con toda nitidez un profundo silbido. No logré descubrir su procedencia. Me consuelo pensando que tal vez fuera el viento, o quizá simplemente un desenfrenado producto de mi imaginación. Fin.